¿Qué se siente llegar a la cumbre de la Aconcagua? Te diría que es una mezcla entre satisfacción plena y una energía que te corre por el cuerpo que es difícil de explicar, en la realidad. El hecho de estar todo un mes o inclusive un año para algunas personas preparándose para ese solo día, de tener que darlo todo, es impresionante. O sea, yo llegué bastante cansado a la cumbre y me acuerdo de haber incluso levantado el pie de la chica que estaba delante mío para subir el último escalón, llegar arriba y ver nada más que un plano y no tener nada más alto tuyo que en toda América, básicamente, es increíble, la verdad que. Y es algo que es muy difícil explicar con palabras. Para mí que hay que vivirlo, ya sea en la Aconcagua o en otras montañas, pero es increíble. Ser guía de montaña no es fácil. Es un trabajo de tiempo completo bajo un panorama extremo. Su deber es asistir a su grupo para cumplir el objetivo, llegar a la cumbre. El Aconcagua está ubicado en Argentina, en la provincia de Mendoza. Es la montaña más alta de América, 6.961 metros. Cerca de la cumbre, las temperaturas pueden rondar entre menos 20 y menos 30 grados bajo cero. Es el desafío más importante en América. Ezequiel Caporaletti nos cuenta su experiencia como guía de montaña en lo que fue su primer ascenso a la Aconcagua. Desde cómo comenzó este sueño hasta el día que lo cumplieron. En esta entrevista vas a conocer todo lo que hay detrás de este desafío de casi 7.000 metros de altura. Estamos acá con Juan en la canaleta. San Martín, poniendo pelotas, Allá atrás viene el grupo. Ahí. No falta nada para el filo de Guanaco. A ver si. Creo que se ve. 6.800 y moneda. Felicitaciones por llegar a la cúspide de América, podríamos decir. Sé todo el trabajo que hiciste, toda la disciplina, constancia, dedicación. La verdad que lo sé porque, bueno, somos cercanos, así que sé todo el trabajo que hay detrás. Gracias. Te quería preguntar, y me gustaría ir en esta entrevista paso a paso por todo lo que fue este proceso, que como mencionaste, no fueron ni 3 semanas, ni un día que fue llegar a la cima, sino que fue todo un proceso que empezó con un sueño. Básicamente, sí, como vos decís, a mí se me presentó la oportunidad de hacer el ascenso hace varios años atrás y bueno, por diferentes motivos, entre ellos una pandemia de por medio, no se pudo ir y este año, entre fin de enero y febrero, pudimos realizar el ascenso. Como bien dijiste vos, eran casi 3 semanas, 18 días, es el programa en total, donde consiste en lo que sería 3 etapas a mi descripción, que es la etapa de aclimatación, que lo hacemos afuera de lo que sería la montaña en sí, lo hacemos en otra montaña aparte. Una vez que entramos al parque Aconcagua, sí, llegamos al campamento base, que se llama Plaza de Mulas, y la tercera fase, llamarlo así, sería cuando ya nos mudamos a los campamentos de altura, donde ya hay menos agua, menos recursos, menos campamentos, y bueno, estamos esperando el día perfecto para ir hacia la cumbre. Bien. Cada etapa, estamos hablando de cada etapa, una semana más o menos. En realidad, la primera etapa es de aclimatación, que es en el Cordón del Plata, es una semana, 7 días. Después bajamos a Mendoza, hacemos unos trámites en los papeles para entrar al parque. Y después, el resto de los días, que son casi aproximadamente 2 semanas, estamos dentro del parque de Aconcagua. Sí. Suena un poco obvio, pero aclimatar es
acondicionar el cuerpo a una altura en la cual uno no está acostumbrado a estar. Sí, vulgarmente es exactamente eso. Tu cuerpo tiene que producir mayor cantidad de glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno a todo tu cuerpo, porque en la altura hay menos presión de oxígeno. Entonces, vulgarmente a vos te entra menos oxígeno, llamémosle. Entonces vos tenés que adaptar tu cuerpo a ese funcionamiento. Tienes que adaptar a tu cuerpo para que funcione vulgarmente con menos oxígeno. Y en esa semana de entrenamiento, digamos, es escalar, o mejor dicho, subir, ascender, ¿a cuántos metros de altura más o menos? Y nosotros en esta primera etapa la gente llegó a 5.200 metros. ¿Es llegar a 5200 y permanecer unos días ahí? ¿O cómo es? ¿Es llegar y descender? ¿Cómo? Las estrategias de la altura varían según cada guía, pero bueno, siempre existe un patrón más o menos estándar entre subir a una cota alta y bajar y dormir más abajo para que tu cuerpo no sufra demasiado ese cambio. En este caso, por ejemplo, creo que tardamos 3 días en llegar a 4.000 metros de altura, donde hicimos nuestro primer campamento base. A partir de ahí pasamos, no me acuerdo si 2 o 3 noches, de las cuales uno de esos días subimos a 5.200. Subimos a 5.200, simplemente estuvimos ahí un par de horas. Si mal no recuerdo, fueron 2 horas que estuvimos allá arriba, para que el cuerpo en tranquilidad se empiece a acostumbrar. Uno obviamente no se da cuenta de lo que pasa, o sea, vos estás ahí sentado y viendo las nubes pasar. Y después bajamos otra vez a 4.000 y después ya descendimos de vuelta como finalizada la primera etapa. ¿Qué fue lo que importó realmente ahí? Uno, tocar una cota alta, como 5.200, pero lo que realmente importó fue dormir a esa altura de 4.000. Pasar tanto tiempo ahí abajo es lo que realmente importó, porque después en la Aconcagua el campamento base parte de esa altura de 4.000, 4.200. ¿Cuál es la altura donde se empieza a sentir realmente que estás como apunado, que realmente te empieza a pesar más el cuerpo? Y ahí depende un poco de cada uno, de su cuerpo. Por lo general es a partir de 3.500, 4.000, 3.800. Hay gente que en el volcán Lanín, que son 3.776 metros, hay gente que a los 3.500 ya empieza con un malestar, pero a veces se puede confundir con cansancio o otras diversas cosas. Pero por lo general en esa altura, entre 3.000 y 4.000 metros, ya de 4.000 para arriba es casi más seguro de que empiecen los factores. Pero una cosa que me olvidé de aclarar. A este viaje en Aconcagua fuiste como guía, acompañado de más guías. Sí, no fui yo solo, de hecho yo fui, digámosle, de segundo guía, junto con Ricardo Calderón, que era el guía líder de la expedición, y Miguel Villarreal, otro compañero que es de Mendoza. Bien, ¿con cuánta gente fueron? Éramos 9. 9. 9 más nosotros 3. De una edad promedio en particular, de distintas edades. De distintas edades, si mal lo recuerdo, no te quiero mentir, entre 30 y 45, no te quiero mentir. No me centré mucho en eso, honestamente. Pero ¿hay una edad No. límite, digamos? No, de hecho uno de los chicos tenía, que era el más grande, arriba de 50. Más cumplía años dentro de la expedición, no me acuerdo cuántos años, pero sé que arriba de 50. Si estás entrenado, no te digo que va a ser pan comido, pero se puede. Bueno, esta actividad no es, digamos, para arrancar en lo que es ascenso a montañas. No lo recomiendo. Hay gente que sí lo hace. Yo, para pasarla mejor, para tener una mejor experiencia, recomiendo hacer algunas otras cosas primero, o alguna otra montaña que sea alta, pero que sea un poquito más baja, como por ejemplo el Cordón del Plata o Vallecitos, o alguna montaña que sea de 5.000 metros, también para experimentar lo que es la altura y cómo te sentís vos arriba. Claro, acá estamos hablando de casi 7.000 metros de altura. Sí. Es la montaña más alta de América. Es alto. Bien. Bueno, primera semana de aclimatación y la segunda semana. Segunda semana entramos a lo que sería el Parque Aconcagua y
debido a que hicimos la aclimatación previa en otra montaña, podemos hacer una subida al campamento base de Plaza de Mulas en 2 días. ¿Qué quiero decir? Entramos a Parque Aconcagua, vamos al campamento 1, ¿sí? Ahí dormimos una noche y al día siguiente salimos ya derecho al campamento 2, que es Plaza de Mulas. La gente que va derecho al Parque Aconcagua sube al campamento 1, duerme, al día siguiente hace un trekking por la zona para seguir aclimatando, vuelve a dormir en el campamento 1, que si mal no recuerdo estaba a 3.500 metros, una cosa así, y recién como al tercer día o cuarto día se muda a Plaza de Mulas. ¿Se entiende? Sí, Va de a poquito. Sí. Bien. Nosotros nos salteamos esa parte por haber hecho la aclimatación previa una semana en otra. Subieron, en un día subieron esos 25 kilómetros en 2 días. Uf. Básicamente para que no sea tan monótono. Está bueno el plan. Bien. Y además me imagino que en esa semana generas como una unión de grupo también. Sí, lo lindo de este ascenso es que ya conocía, de mi parte conocía a varios que habían realizado otras expediciones con nosotros, así que ya había confianza, estaba bueno. Y con los que no conocía, obviamente sí, se formó un vínculo lindo. Bueno, segunda semana entonces, 2 días, ya subiste 25 kilómetros, alrededor de 4.000 metros. 4.200. 4.200. Sí. Y ahí ya es donde se empieza a sentir realmente la altura. Claro, de ahí viene el por qué es tan importante la aclimatación previa a la semana anterior de dormir a 4.000 metros. Porque el haber dormido ya 2 noches o 3 noches a esa altura ya te asegura que en el campamento base uno ya está aclimatado a esa altura. Ya está bien, digamos. Ya llegás con pilas. Bien. Todas las pilas. ¿Y ahí cómo es el cronograma? ¿Cuánto se suele subir por día? ¿Depende un poco del clima? Depende mucho del clima y bueno, ahí empieza esta especie de juego de las estrategias que el guía propone en base al clima, en base a la cantidad de porteos, de subida de comida que tenés que hacer, cómo está el terreno, varios factores. Y bueno, ahí justamente es donde empieza este juego de atacar la cumbre. Por ejemplo, en nuestro caso llegamos al campamento base Plaza de Mulas, al día siguiente descansamos. Simplemente descansar. Porque tu cuerpo, digamos, te lo pide. Te pide descansar, te desgasta un montón. Entonces, después de ese día de descanso, hicimos otro día previo de aclimatación. Subimos hasta un campamento que se llama Canadá, que está a 5.000. Y junto con Ricardo, Miguel se llevó al grupo hasta ese campamento. Y junto con Ricardo subimos comida, provisiones, comida, carpas al siguiente campamento, que era Nido de Cóndores, 5.600 metros. Al ser un grupo de 3 estaba bueno, porque el terreno ahí no es difícil, entonces pudimos dejar a Miguel con la gente, Ricardo y yo subimos hasta arriba, dejamos todas las provisiones y bajamos con toda la gente y volvimos hasta abajo al campo base. Hicimos lo mismo que en Vallecitos, en el Cordón del Plata, Sí. en Mendoza la semana previa, hicimos lo mismo pero un poco más alto. Es como ir de a poquito subiendo escalones en la altura. Si vos subís muy de golpe, no es bueno, básicamente. Las decisiones, que me imagino son muy importantes, ¿se toman un poco por el conocimiento del guía o se tiene muy en cuenta también el estado general del grupo de personas que uno está guiando? Las dos cosas que vos acabas de decir. Porque obviamente con los conocimientos del guía, tanto de Ricardo, Miguel como yo, conversamos un poco de todas las posibilidades que tenemos que barajar. Y dentro de esas posibilidades están las condiciones del grupo. Si de repente hay 2 personas que están mal, se tiene que evaluar esa condición. En el campamento base hay médicos, por lo cual tenemos esa posibilidad de decir, che, vamos al médico a que te chequeen y que el médico, un médico de verdad, nos diga, pasa esto, esto y esto, te recomiendo esto, esto y aquello. Y ahí es cuando nosotros podemos tomar una decisión si seguir con esa gente o no, si se recomienda o no. Es justamente esas 2 cosas que vos mencionaste. Bueno, algo que me llama mucho la atención y me genera mucha curiosidad es el tema de la comida. ¿Qué se come a 5.000 metros de altura, con mucho frío me imagino, con pocos recursos para cocinar o para comer? También me imagino que cada alimento, al tener un peso,
Cuesta también llevarlo a 5.000 metros de altura. Sí, mover lo que es la comida junto con el campamento a través de la montaña con mulas o porteadores es una logística muy importante. Porque estás subiendo tu casa, básicamente. Y polenta, ravioles, fideos, sopa, salchicha con arroz, guiso en el mejor de los casos. El guiso cuando estás arriba en el campamento de altura es más complicado porque tenés que cortar bastantes cosas para que quede rico. En cambio en el campamento base es más sencillo, tenés tablitas, una mesa, es diferente. Pero mucho de esas cosas, pastas. Se come bien entonces. Sí, comemos bastante bien, sí, para estar allá arriba la realidad es que comemos bastante bien. Bueno, algo que me gustó mucho que me contaste, fuera de cámara, que me gustaría que lo cuentes, es cómo se calienta la comida. Bueno, Y cómo se cocina también. la cocina, en este caso en los campamentos de altura, ¿por qué digo campamentos de altura? El campamento base está alto también, pero hay toda una logística armada muy grosa arriba, donde tenés de todo. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio tenés mesa, silla, de todo. En cambio el campamento de altura solamente es un domo con una mesa de plástico y nada más, y tierra. Es eso solo. Entonces por eso es que digo que hay que mover todo para arriba. En cuanto a la comida, usamos calentadores. Básicamente es un sistema donde con una bombona de gas, un tubito, a un mechero, donde se prende fuego el mechero como si fuese una hornalla de la cocina, y arriba de eso una olla con agua, si querés cocinar con agua, o aceite si santías cosas y demás, y así, básicamente. Bueno, algo que imagino es muy importante es el momento para dormir. Me imagino que no es lo mismo dormir a esta altura que dormir a 5.000 metros de altura, apunado, Totalmente. con mucho cansancio. Totalmente. Si uno va respondiendo bien a la altitud, va a poder dormir más cómodamente. Y así todo, de 5.600, 6.000, que es el último campamento, uno inclusive duerme poco, o hasta a veces simplemente no es dormir, sino que es apoyar la cabeza y recostarse y descansar un poquito para el siguiente día atacar la cumbre. Pero muchas veces es complicado el tema de dormir, sí, es un tema. Los días que, como vos decís, se ataca la cumbre. Esos días, ¿a qué hora arrancan y a qué hora terminan? Y eso es puede ser siempre uno quiere estar dentro de unos parámetros, ¿sí? Pero puede ser una lotería. En nuestro caso, que no salimos del último campamento, salimos de un campamento más abajo, por la razón de que el grupo estaba muy aclimatado, porque se duerme mejor estando más bajo, y habíamos calculado que el tramo de ese campamento al último campamento no nos iba a llevar una diferencia significativa en horas. Ese día salimos 3 de la mañana y llegué yo junto con Miguel, con una primera parte del grupo, a las 9:30, 10 de la noche. Fuimos a la cumbre, volvimos y 3 de la mañana a 9:30, 10 de la noche. Todo el día. Todo el día casi non-stop. Obviamente paramos, ¿no? Para que hay que parar, si no, no se puede, haciendo sus paradas correspondientes, pero sí, todo el día para arriba. Bueno, pero antes de llegar al momento de la cumbre, me quiero detener en esa semana 2 y en esa semana 3. Bien, perfecto. Contame alguna anécdota que haya pasado en el grupo. Me imagino que hay millones. Y ahí sí, algunas claramente no me acuerdo, pero me acuerdo de una puntual a uno de los chicos, más amigo de Ricardo. Ricardo le dice: alquilate unas botas de montaña, que las tuyas son pesadas, eran unas botas de esquí básicamente. Sí. Y este chico le dice: no, están bien, van bien las botas, son mías, las conozco. Bueno, esas botas las usás el día de cumbre o el día previo como parte para acostumbrarte a caminar y a sentir cómo es la bota dura. Cuestión que ese día previo a la cumbre salimos a caminar
un poquito para seguir aclimatando y se le empieza a desarmar la bota. Se le empieza a desarmar. O sea, el plástico se salía. Era un paso, crujía y se reventaba la bota. Y yo no podía creer. Yo justo me había ido a un campamento más arriba a dejar otro porteo. Y cuando bajo, veo la bota completamente desarmada. Tenía la suela por un lado, el escarpín por el otro, cachos de plástico. Claro, se había quedado sin bota. Y la usó media hora. No. Así que ahí, más Ricardo que yo me ocupé más de la comida y demás. Salimos a buscar alguna bota a algún guía que le pueda alquilar para el siguiente día, para ir a cumbre. Si no, no podía ir, básicamente. Además, bueno, otro detalle no menor es el tema de la temperatura. Durísimo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se va en contra de cuánto es menos 15, menos 20 grados? Sí. Menos 30 capaz que así en la noche. Y más o menos, sí. ¿Cómo se batalla contra eso? Y mucho abrigo. Y al momento de pasar frío en las manos o en los pies, una situación, ir a buscar agua, está todo congelado. Hay una lagunita donde está todo congelado y había un agujero donde pasaba solamente la botella. Entonces yo tenía que meter la mano por el hielo, me llegaba como hasta por acá, más o menos, para que la botella con agüita se llene y yo cargar unos bidones grandes. Claro, bidones eran de 5 litros, eran como, no sé, 5 o 6 bidones, porque hay que tomar mucha agua, y la mano me quedaba helada, parecía tapa azul me quedaba. Entonces es importante que esa mano la recuperes rápido. O sea, sí, lo das todo, cargando agua, lo das todo, o sea, cargando agua, ta, queda azul, bueno, no sé, hace algo para que ya la mano se vuelva a su estado normal, porque si no puede pasar a mayores. Lo mismo con casi todo. Con los pies es más difícil porque están dentro de la bota, 2 calzas, 2 remeras térmicas, así, básicamente. Bueno, hablamos de necesidades básicas como dormir, temperatura, además. Otra necesidad básica es ir al baño. Sí. ¿Cómo se hace? Y siempre se intenta hacer lo más limpio posible y no dejar nada o lo menos posible en la montaña. Hay sectores determinados en los campamentos para ir, pero bueno, hay veces que el día de cumbre, por ejemplo, donde ya estás afuera de todos los campamentos, media vuelta, no te vayas muy lejos porque te puedes caer y no te voy a vigilar, pero te voy a estar atento a que vos estés bien. Es como... Sí, es la realidad. Es la necesidad sobre... Tengo que ir y bueno, te espero, así no te alejas del grupo y yo estoy así, como estoy ahora. Y porque es así, es la realidad. Bueno, ahora sí. Día de cumbre. Día que esperaron tanto tiempo, que se prepararon. ¿Cómo amaneciste ese día? Cagado de frío. Me acosté a las, creo que 8. O sea, la gente ya estaba en la carpa a las 6 me parece. Y entre que ordenamos la comida, que se come liviano igual, la comida, los calentadores, dejamos todo preparado para el día siguiente. Me acosté como a las 8 y me acuerdo que me levanté con Miguel 12:30. ¿Por qué tan temprano? Porque primero Miguel y yo dormíamos en el domo, todo congelado. Nos levantamos todos los días y era sacar el hielo de adentro del domo. Yo dormía, me acuerdo, vestido completamente adentro de mi bolsa de dormir, que es bastante buena. Dormía vestido, sin botas, pero vestido. Y me levanté 12:30 para simplemente prender el calentador y que todo el agua congelada que estaba dentro de la olla que se vaya calentando. Tardó como 1 hora en calentarse. Junto conmigo estábamos así, me acuerdo, a la hora de dormir. Nos dimos vuelta, calentador y así 1 horita. Un poquito con frío. Y bueno, llega la gente, agüita caliente, mucha agua, mucho té, mate, todo lo que sea posible. No se tiene muchas ganas de desayunar, pero hay que desayunar. Y toda la ropa puesta, mucho frío, y para arriba, a arrancar a caminar. ¿Vos les informaste ya ese día que era el día? Sí, ya lo veníamos viendo
En realidad, nosotros íbamos a tirar cumbre un domingo y terminamos haciéndolo un martes. ¿Por qué? Si bien no había tormenta, había mucho viento. Y con mucho viento te digo 70 km por hora. Uf. Que a esa altura a uno le exige físicamente demasiado. Entonces, ya el cuerpo de por sí está exigido en esa altura y encima si le sumas una ráfaga de 70 km por hora, es casi seguro que es imposible. Entonces, bueno, tuvimos que pasar más tiempo en la altura, con lo cual se aclimató mejor, básicamente. Pero el día de cumbre lo tiramos el martes, me acuerdo. ¿Cómo se lucha? Porque yo creo que es una batalla mental que se tiene contra la altura. ¿Cómo lidias con la altura? Pues me imagino que en un momento el cuerpo no da más, o mejor dicho, la mente no da más, pero seguís caminando. Sí, a mí me pasó justamente recientemente en la última expedición. Empecé a sentir mal y, como decís, es mucho mental. El hecho de sentirte débil, de tener malestar, incluso vomitar, de que el cuerpo sigue. Si vos le decís que tiene que seguir, el cuerpo sigue. Es impresionante cómo la máquina puede seguir andando por más que todos los sistemas te digan bajá, no das más. Me acuerdo yo patente de estar a 6.900 y monedas ya casi llegando a la cumbre y estar realmente fatigado. Sabía que tenía resto para bajar, eso lo sabía, pero en cada paso, en cada escalón, porque había escalones, era difícil. O sea, realmente nunca había sentido esa presión arriba de mi cabeza que me está diciendo, vos de acá no subís, y vos pechándola así para arriba, completamente ahogado, por decirlo así, y decir al cerebro, tenés que levantar la pata y seguir. Y así como arrancamos a lo último, esto de tener justo a una chica delante mío y la chica no podía más y le agarro la pata, se la subo y le digo vamos porque hay que seguir, y estamos ahí, la cumbre estaba a 5 metros y era como si el cuerpo, si la mente la entrenás para soportar esa fatiga, se puede, sigue. Después de eso puedes hacer cualquier cosa. Sí, también hay que saber entender que eso es un poco nuestro trabajo, la respuesta del cuerpo. O sea, a veces que vos sí podés seguir como te vengo diciendo, pero si de repente los sistemas empiezan a fallar, vos podés seguir como te vengo diciendo, pero no es recomendable porque te podés morir, básicamente. Ahí está en nosotros decir hasta acá porque está pasando esto y esto y esto, vos tenés que descender, ¿entiendes? Yo sé que vos podés seguir porque sos una persona fuerte de cabeza en donde vas a luchar contra todo tu malestar, pero ya es tanto el daño que tenés que bajar sí o sí, correr riesgo. ¿Y cuáles son esas señales? Y por ejemplo, mucho vómito con sangre, descoordinación, ¿sí? Muchísimo dolor de cabeza. El dolor de cabeza siempre está presente, es algo que es el común denominador de lo que es el mal de altura. Descoordinación al hablar, son un par de factores que se pueden presentar. Una pregunta que me quedó pendiente. ¿Suelen consumir hojas de coca ante tanta altura? ¿O ya no tiene demasiado efecto? Yo no, pero porque no me gusta, lo he probado, no me gusta. Pero sí, no le veo ninguna negatividad. Ok, bueno, nos fuimos un poquito. Volvamos al día de cumbre. Sí. Ya me contaste lo de la chica, pero quiero meter un poco en tu experiencia personal, porque también fue la primera vez que Sí. llegaste a la cumbre. Yo sabía, ¿había una pregunta o de...? No. Yo sabía que después del último campamento había una sección relativamente fácil y después se arrancaba lo realmente picante, que era la diagonal, la canaleta y el filo del guanaco. Son como las tres partes, las que fueron por lo menos para mí más complicadas. ¿Por qué te digo? La diagonal es una diagonal que vos la ves y decís, la hago en media hora y son 2 horas dándolo todo. En este caso había nieve y eran escalones del tamaño del sillón
que a esa altura es difícil subir la parte, como hacer una sentadilla con una barra de gimnasio con mucho peso atrás, y eso por 1.000.000. Y durante 2 horas, ¿no? Prolongado. Después de eso es una canaleta canaleta entre comillas es bastante amplia, pero se le dice así, que va derecho para arriba, básicamente. No la conozco sin nieve, creo que sin nieve me parece que hace algunas vueltas para cortar la pendiente, pero en mi caso fue derecho para arriba, duro también. Todo esto con grampones en un planchón de hielo, a ese punto. Y después el filo de Guanaco, que también llegas como si fuera una especie de hombrito, llamalo, una especie de mirador. Y es una vuelta hacia la izquierda, que va subiendo de a poco, y vos decís también, da bueno, 40 minutos, 2 horas. Todos son mínimo 2 horas. Todos. Y después decís, no es tan empinado, y de repente se pone así. Así que ahí te venía diciendo antes que era un paso y darlo todo, un paso y darlo todo, un paso y darlo todo. Y fue duro, te digo que mucho de cabeza, mucho de llevar a la gente, porque uno tiene que estar físicamente al 100 para poder, no solo con uno mismo, sino con las personas a las que está llevando. Teníamos los 3, Ricardo, Miguel y yo, teníamos personas a cargo nuestro, que le estábamos llevando con un acuerdo, porque si se caía se podían matar, con lo débil que estaban las personas, si se caían era muy difícil que reaccionen para poder frenar. Así que además de mi cansancio, tenía que luchar o lidiar, llamémosle así, con la seguridad de las otras personas. Claro, porque además, como contabas antes, vos subías un día antes tal vez para llevar la comida, para llevar el equipo y demás, entonces lo que tal vez una persona normal subió todo de un tirón, vos subías, bajabas, o sea, podríamos decir que en tu primera experiencia subiste 2 o 3 veces el Aconcagua. Sí, nosotros, hablo en general, los guías, capaz que en la expedición a veces no se nota, pero estamos al 110%, te diría que el 98% del día. Por más que sea día de descanso, es estar ahí, ¿viste? Ya sea hablando con la gente, sirviéndole mate, té, viendo logística, que el burro, que la mula, que el porteador, que llevo para arriba, que no llevo, cómo está el clima, si hay alguien que bajó, cómo está arriba, hay que ver de todo. Fíjate que está soplando el viento, bueno, va a nevar, mañana nieva, pero pasado no, entonces subimos pasado mañana, o sea, estamos todo el día con la cabeza taca. Y además que es un desgaste mental, físico, como decías, o sea, subimos a portear a 5.600, que por un lado está bueno porque nos aclimatamos más, pero por otro lado te desgasta un montón. Sí. O sea, terminaba cansado, la realidad. Pero bueno, tuvo la recompensa, Te llegó. llegó. ¿Cómo Sí. fue estar en la cima, en la cumbre de la Aconcagua y ver ese paisaje? Mirá, el hecho de llegar arriba, ver un plano y honestamente después de varias cumbres, no te digo que son todas iguales porque no lo son, pero empezás a ver similitudes en los paisajes, estás siempre arriba de todo, entonces siempre lo que ves son picos abajo tuyo. Y la realidad es que llegué tan cansado, llegué a la cumbre arriba, miré y dije, oh, muy bonito, y me senté. Me senté a descansar porque sabía que tenía que bajar, Claro. y bajar a la gente. Pero sacando eso, la verdad que es hermoso. O sea, tenés la cara sur de un lado, y ves toda la cordillera del otro lado, para todos lados 360, es increíble. Ves el filo de Guanaco que se mete así y baja, y dices, wow, yo vengo de ahí, es increíble. La verdad que no me animé a acercarme a la cara sur demasiado, porque estaba tan cansado que dije, si viene una ráfaga de viento media fuerte, me tira. Y la cara sur es un precipicio, está el plano de arriba de la cumbre y cae. Entonces no me animé a acercarme demasiado porque dije, si viene una ráfaga, me tira. Así que me quedé en el centro ahí, recuperando energía para poder bajar. Estabas en la cima de América, podríamos decir. Sí. En lo más alto. Sí, es loco eso, que bueno, lo pensás también cuando estás ahí arriba, por lo menos yo, decís, wow, no hay nada más alto
que yo ahora. O sea, en nada que pensás en las montañas de Catamarca, por ejemplo, que son altísimas. Y no, yo estoy más alto. Está bueno ese sentimiento. Bueno, me describiste un poco lo que fue cansancio a la hora de llegar, pero después había que bajar. Sí, ¿Cómo fue eso? durísimo. Sigue siendo durísimo. A la hora de bajar, vos cuando subís tenés como si fuese un gnomo apretándote todo el tiempo para abajo, que es esta presión del oxígeno que te tira para abajo. Ahora cuando vas para abajo es al revés, o sea, esa presión te sigue tirando para abajo, pero vos te estás bajando, entonces no tenés esa resistencia, llamémosle. Y al principio uno sale, llamémosle, con las piernas renovadas de arriba, pero después de bajar varios metros por una pendiente empinada, te aseguro que los cuádriceps, los gemelos, los pies, los dedos que chocan dentro de la bota, te empieza a desgastar todo. O sea, hay gente que le cuesta más y hay gente que le cuesta menos bajar, pero son, de vuelta, horas y horas. Y es importante entender que para abajo tenés que poner el chip de modo bajar y en vez de caminar media hora, caminar 1 hora y media si se puede para abajo. Para abajo y para abajo, porque aparte bajando es donde uno se empieza a sentir mejor, porque le empieza a entrar más oxígeno, vulgarmente dicho, al cuerpo. Entonces es importante que uno entienda eso. Igual es durísimo, o sea, muy duro. Bueno, 3 semanas para subir y para bajar, ¿cuánto tiempo? Y hicimos día de cumbre, bajamos al campamento de altura, Nido de Cóndores. Al día siguiente bajamos al campamento base y al día siguiente bajamos hasta Horcones, que es la base de la montaña. Se podría decir que, contando el día de cumbre, digamos, la bajada desde la cumbre son 3 días. La bajada de la cumbre, al campamento base y a la base. Qué increíble. Es loco, cómo tardás 18 días en subir una montaña y bajás en 3. Y hay gente que la baja en 1 inclusive, o en menos. Sí, la gente, los deportistas de elite que van por su cuenta, llegan a la cumbre y bajan. O sea, no te digo que llegan nuevos, pero lo han hecho. Espero no matarte con la pregunta, pero ¿hay algún récord de tiempo? Sí, no me lo acuerdo, no me lo sé decirte, pero hay récord, sí. De hecho, Ricardo, si mal no recuerdo, tiene uno de Plaza de Mulas, que es el campamento base, a la cumbre. No te quiero mentir, pero creo que era algo de 4 horas / 5 horas. Uf. Un animal. Un animal. Bueno, ya descendieron. Me imagino que después de compartir 3 semanas y tal evento, tal experiencia, generás un vínculo muy especial con todas las personas que llevas. Sí, de hecho con varios tengo contactos todavía. Bueno, ¿cómo fue esa despedida con todos? Es raro lo que planteas porque justamente después de tanto tiempo terminamos la expedición, llegamos a donde estaban nuestros bolsos, porque así como subimos las cosas con mulas, también hay que bajarlas, también la basura y demás. Fuimos a buscar nuestros bolsos, nuestro material, y nosotros siempre queremos hacer siempre los invitamos a hacer, si se puede, un asado, una comida, algo, y en esta ocasión fue como que la gente prefirió, mucha gente tenía que laburar al siguiente día, entonces, porque es difícil tomarse un mes de vacaciones. Entonces, en este caso fue más una despedida ligera, besos, abrazos, gracias, felicitaciones, diploma, y cada uno tomó su camino. Por lo general sí hacemos un cierre más, si se puede, hacemos un cierre más emotivo, llamarlo. Bueno, hoy, ya después de unos cuantos días que pasó todo esto, esta locura, podría decirlo yo, no sé vos, tenés muchas. ¿Qué me podrías decir que es lo mejor de la Aconcagua y lo peor? Lo mejor es, creo que la experiencia de estar en una montaña que es utilizada mundialmente por los alpinistas o los guías que hacen expediciones en el Himalaya, en el Everest, en el K2, en otras expediciones. Entonces uno está en una montaña de clase mundial, llamémosle, donde la movida que hay ahí, el campamento base, hay
muchas cosas que se mueven por día, el helicóptero que va y viene todo el tiempo, digamos, sentir esa experiencia que es como estar en las películas. O sea, es así. Lo que ven en las películas se vive en el Aconcagua, lleno de gente de todo el mundo, hablando en francés, italiano, inglés, de lo que sea. Y es lindo. Es realmente una película, básicamente. Y lo malo, ¿qué te puedo decir? A mí tuve la suerte de que nos tocó, Ricardo contrató un servicio muy bueno de campamento base, de los domos y demás. Capaz que si uno no contrata un servicio tan bueno, hay cosas en las que no la pasa tan bien, como el baño, por ejemplo, muy importante. Capaz que uno puede estar más incómodo. Y después, yo creo que hacer una expedición tan larga y uno sacrifica tanto para lograr llegar allá arriba, que si no lo logra es muy difícil no desmotivarse o no capaz de decepcionarse con uno mismo, llamémosle. Yo creo que es difícil eso. El poner tanto esfuerzo y no lograrlo, por sea el motivo que sea, eso debe ser complicado. ¿Valió la pena? Sí, de hecho volvemos. ¿Ah, vuelven? Sí, volvemos el año que viene. La idea es volver todos los años. Bueno, más allá de, ahora me estoy enterando que van a volver. Próximos objetivos, más allá de volver a la Aconcagua. Y a una montaña del exterior. Ya conozco bastante de Argentina. Hemos hecho bastantes montañas altas de la cordillera. Y yo creo que a futuro, no muy lejano, si se puede, alguna montaña de afuera. Ya sea del Himalaya, sea de Perú, Bolivia, algo por afuera. ¿Por qué no soñar con el Everest? Podría ser, capaz que más adelante, eso no tan cercano, pero es una movida grande el Everest. De hecho, uno de los chicos con los que hicimos la última expedición ahora hace unos días, estuvo en el Everest, entonces está bueno escucharlo, la experiencia que él tuvo. Tuvo como a 7.000 y pico de metros, o sea, y nos contaba, viste, de cómo era el recorrido y demás, y te atrapa. Pero que más adelante, que la idea se vaya haciendo sola. Está muy bien. Así que- Bueno, para la gente que esté interesada, ¿cómo se pueden contactar con vos? Si quieren organizar un viaje próximo a la Aconcagua u otra montaña de Argentina. Mucho Instagram, dos básicamente, el mío o el de Más Expediciones, que está justo acá arriba de mi gorra, Más_Expediciones, o bueno, el mío que calculo que estará ahí en la descripción. Lo vamos a poner en la descripción, sí. Básicamente. Mensaje, puedes preguntar por una expedición en particular o simplemente mandamos el programa que tenemos en el calendario y uno elige. Genial. Bueno, muchísimas gracias. A vos, Gonzalo. Fue un placer hacer esta parte 2. Ya está la parte 1 que fue previo Sí. a la Aconcagua. Ahora tenemos el post con, la grata noticia de que lo pudiste lograr y que fue la primera de muchas por lo que veo a la Aconcagua. Y ojalá, por lo menos una por año estaría bueno. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos ha querido.